Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el tiempo que lo vean, bienvenidos. A continuación les compartiré una breve reflexión sobre una posible forma de entender el presente a través del pasado y proyectar a futuro. En esta ocasión, en base a esta ilustración reveladora del caricaturista inglés David Parkins, propondré cómo podemos entender las grandes empresas tecnológicas al final de la segunda década del siglo XXI a partir del comportamiento que tuvieron las grandes empresas de las Indias del siglo XVI al XVIII y considerando estos elementos sugeriré algunas rutas de futuro. ¿Me acompañan? A partir de la explotación de recursos a gran escala, podemos identificar algunas diferencias y similitudes de las compañías de las Indias y las grandes empresas tecnológicas actuales. Por ejemplo, el recurso finito pero muy abundante y además tangible más comerciado entre el viejo y el nuevo mundo entre el siglo XVI y XVIII, que fue la plata, a diferencia del recurso infinito e intangible que actualmente, desde mi perspectiva, son los datos. Ahora bien, considerando una larga transición de los bienes más comerciados entre ambas épocas, ¿cómo ha cambiado el escenario económico de aquella época respecto a nuestros días? Siguiendo al filósofo y economista Adam Smith, en aquella época se fue creando la necesidad de explotación de recursos para generar ganancias, con un proyecto de comercio de metales preciosos donde las sociedades por acciones, pero principalmente la corona, empezó a financiar viajes a las compañías europeas con privilegios y controles monopólicos, esperando cuantiosos rendimientos. Hoy en día, las grandes empresas tecnológicas a partir de la década de los años 70 del siglo XX se han ido posicionando como líderes de un sistema económico predominante que depende de los mercados financieros, que ante un ambiente de desregulación financiera continúan como monopolios, gozando de privilegios y eliminando la competencia, pero sin la participación de los estados como instrumento de financiamiento. Ahora lo hace el mercado. Me pregunto, ¿qué diría Zygmunt Bauman si viera esta ilustración? Quizás me diría que el mar puede significar el ambiente perfecto bajo el cual operan estas empresas tecnológicas, que es la globalización, al mismo tiempo que perforan y explotan los datos, transgreden la soberanía de los países, ya que las riquezas se están expropiando, como pasó también con las compañías de las Indias y la explotación de la plata. Pero en ambas épocas se han generado concentración de riqueza para extrema minoría. Dejo a la reflexión, ¿qué ha pasado? ¿Por qué siguen presentes estos patrones? Por otro lado, para estas compañías era imprescindible continuar el negocio lucrativo y garantizar su supervivencia, por lo que era necesario mantener la demanda y fue necesario la inversión en innovación tecnológica tangible, como procesos químicos sofisticados para limpiar la plata, fabricación de barcos más veloces para transportarla, identificación de rutas de navegación más cortas para comerciarla y creación de infraestructura en los puertos para entregarla, pero con control del Estado, para administrar esta riqueza a través de las casas de moneda. Pero se trataba también de mantener el poder, supremacía económica, es decir, la hegemonía que en aquella época era ultramar de las coronas en sus colonias a través de las grandes compañías. Hoy en día, las empresas tecnológicas también invierten en innovación pero intangible, para llevar a cabo una transformación fina y precisa de los datos, con herramientas matemáticas avanzadas y lenguajes de programación sofisticados que les permitan desarrollar plataformas digitales más veloces, con flujo de información instantáneo, para que puedan identificar patrones de comportamiento, generar tendencias y pronósticos. Ahora se quiere mantener una hegemonía transnacional. En resumen, creo que la gran diferencia es lo instantáneo con lo que se pueden generar ganancias, y una gran similitud es la inversión en tecnología para mantener la rentabilidad. Se sigue manteniendo una conexión, antes física, ahora virtual. Se sigue manteniendo un control, antes presencial, ahora digital. En este sentido, la globalización ha cambiado de forma de contacto y control. Ahora me queda muy claro lo que comenta el historiador Sebastián Conrad, quien subraya que el estar conectado de modo transfronterizo permite una integración estructurada a gran escala. Por último, no perdamos de vista que, pese al esfuerzo que realizaban las grandes compañías para sobrevivir ante diferentes amenazas como competencias, epidemias, guerras o crisis financieras, algunas de ellas fueron abatidas como el caso de la compañía portuguesa, pero que dejó su legado para la creación futura de otras compañías como la holandesa o la inglesa. Pero algunas otras no eran destruidas y se hacían más fuertes, como la compañía española, representando una gran oportunidad de transformación y mitigación de sus amenazas, en este caso a través de la innovación tecnológica. En este aspecto, desde la perspectiva del historiador Fernand Braudel,
Los centros económicos dominantes pueden ir cambiando de dueño en el tiempo, considerando que las actividades económicas están armonizadas en un espacio económico unificado para un mismo objetivo. Lo vemos en nuestra imagen. Ahora lo vemos también con Silicon Valley. Pero la innovación tecnológica era la única forma de mitigar las amenazas. Vemos que desde sus orígenes las alianzas eran importantes en el comercio, como lo pudimos ver entre el Estado y las compañías, para distribuir ganancias, pero también pérdidas. Lo podemos ver desde la óptica de las coronas en te doy privilegios de monopolio, pero me compartes las ganancias. Al final era un acuerdo de beneficios mutuos. Mis conclusiones son breves y concretas. Antes que nada los invito a revisar la historia, ya que nos da la idea de muchos sucesos que parecen ser novedosos, pero que no lo son y que se pueden encontrar en ella. Por otro lado, ¿cómo prepararnos ante distintas rutas de futuro? Desde un punto de vista general, podemos afirmar que la inversión en tecnología y la multiplicación de alianzas serán imprescindibles en las compañías tecnológicas para lograr marcar un rumbo de continuidad, supervivencia, que al final de cuentas garantizará su crecimiento. Pero ¿qué tipo de crecimiento? Entonces me pongo a pensar que desde un punto de vista individual, queremos que estas empresas sigan sometiendo el crecimiento económico de los países, sobre todo las economías emergentes. Recordando al economista Joseph Schumpeter y su destrucción creativa, considero que la destrucción de estas empresas monopólicas significará la creación de un equilibrio económico real y sustentable, que no esté basado en el mercado, con la libre competencia de participantes y donde la concentración de la riqueza esté abolida, pero principalmente donde los beneficios de innovación y rentabilidad sean mutuos para todos. ¿Estamos dispuestos a tomar el reto?